Estamos repasando el libro El conflicto de los siglos. En esta oportunidad vamos a repasar el capítulo 12, que se titula El amanecer en Francia. Lafebvre estaba haciendo investigaciones de la literatura antigua. Para ello, quiso ir a la Biblia a ver si podía recaudar más datos. En esos escritos, leyendo la Biblia, pudo encontrarse con Cristo. Se consagró a estudiar la palabra de Dios. Abandonó la tarea que estaba haciendo sobre esta investigación de la literatura antigua y en 1515, antes de que Lutero o Zwinglio hubieran empezado la obra de reforma, Lafebvre escribió: «Es Dios el que nos da por medio de la fe la justicia que solamente por gracia justifica para vida eterna». Y mientras enseñaba que la gloria de la salvación le pertenece solamente a Dios, también declaró que el deber de la obediencia le pertenece al ser humano. Muchos estudiantes escuchaban las palabras que Lafebvre les enseñaba y también seguían sus estudios. Uno de ellos era Guillermo Farel, católico devoto, y solía rechinar mis dientes, dice él, como un lobo furioso, cuando oía que alguno hablaba en contra del Papa. Pero la adoración de los santos, el culto de los altares y los adornos y las dádivas entregadas en los santuarios no podían traer paz a mi alma. La convicción de pecado me dominaba y ningún acto de penitencia podía desterrar ese sentimiento. Él escuchó las palabras de Lafebvre: la salvación es por gracia. Es la cruz de Cristo solo lo que abre las puertas del cielo y cierra las puertas del infierno. Mientras Lafebvre esparcía la luz sobre sus estudiantes, Farel tomó la tarea de hablar en público. Adherentes de todas las clases sociales, desde hogares artesanos, campesinos, palacios de los reyes, hasta la hermana de Francisco I, aceptó la fe reformada. Con grandes esperanzas, los reformadores esperaban el tiempo en que Francia fuera ganada por el Evangelio. Tenemos otro personaje también en este capítulo, uno de los que quizás me llamó más la atención por su valentía, que es Berquín. Berquín aborrecía totalmente el luteranismo, pero fue guiado a estudiar la Biblia y se admiró en encontrar allí no las doctrinas de Roma, sino las doctrinas de Lutero. Empezó a estudiar más, a ahondar más, y en ese tiempo instó al Departamento Teológico de la Universidad de París, de los cuales saca 12 preposiciones que eran contrarias a la Biblia, y apeló al rey para que fuera en la polémica. El monarca, gozoso por la oportunidad de humillar el orgullo de los monjes engreídos, pidió que los romanistas defendieran su causa con la Biblia. Entonces buscaron un medio de escape. Precisamente en ese tiempo fue mutilada una imagen de la Virgen. Dice: multitudes, lamentándose e indignados, fueron al rey. El rey fue hondamente conmovido. Estos son los frutos de las doctrinas de Berquín, clamaban los monjes. Esta conspiración luterana está a punto de derrocarlo todo: la religión, las leyes y el trono mismo. Para entonces el rey se había retirado y Berquín fue juzgado y condenado a muerte. Pero en su rostro no había ninguna sombra. El mártir estaba consciente de la presencia de Dios. El rostro de Berquín estaba radiante con la luz del cielo. Estaba por testificar de su fe en la presencia del Rey de Reyes, y ningún rastro de duelo debía empañar su gozo. Mientras la procesión se movía lentamente por las calles atestadas, el público notaba con admiración el gozoso júbilo que se reflejaba en su rostro. Berquín fue estrangulado y su cuerpo fue consumido por la hoguera. Tras este hecho, Lafebvre vuelve a Alemania y Farel regresó a su ciudad natal. Cada uno siguió predicando la palabra de Dios en cada uno de los lugares donde se movían. Para esta época también aparece Calvino, ¿sí? Él era un joven muy estudioso de París, joven reflexivo, reservado, y era una promesa para la Iglesia Católica de esos años, ¿sí? Dice que su inteligencia y su esfuerzo, su ardor intelectual y su devoción religiosa lo convertían en uno de los capaces defensores de la Iglesia. Pero un rayo de luz divina también ilumina a Calvino.
Tenía un primo llamado Olivetán y con él tenían discusiones acerca de lo que perturbaba el cristianismo de esa época. Dice, hay solamente dos religiones en el mundo, decía Olivetán, el protestante, una inventada por los seres humanos, en la que el individuo se salva a sí mismo mediante ceremonias y buenas obras. La otra es la única religión revelada en la Biblia y es la que enseña al ser humano a buscar la salvación únicamente por la gracia de Dios. Calvino exclama y le dice, ¿pero piensas tú que he vivido en error toda mi vida? Solo en su habitación se había dado cuenta que estaba sin intercesor delante de un juez santo y justo. Las buenas obras, las ceremonias de la iglesia, ninguna de estas cosas tenían el poder para expiar los pecados. La confesión, la penitencia no podían reconciliar al alma con Dios. Pasando un día por una de las plazas más populares, él presencia que un hereje estaba siendo quemado en la hoguera. Mirando todo el episodio, se dio cuenta que las caras de las personas eran de estupor, de odio, de mucha bronca. Pero cuando miraba al mártir, veía en el rostro una paz que era inconmovible. Entonces decidió estudiar la Biblia, ya que ella era la que daba la razón de morir de estos mártires. Y en la Biblia se encuentra con Cristo. Una oración que reza él dice, «Oh Padre, el sacrificio de Cristo ha aplacado tu ira, su sangre ha lavado mis impurezas, su cruz ha cargado mi maldición, su muerte hizo expiación por mí. Has tocado mi corazón para que considere una abominación todos los otros méritos fuera de los de Jesús». Era tímido por naturaleza y deseaba dedicarse al estudio, pero sus amigos fervientemente le habían pedido que por favor enseñara en público estas palabras que él había descubierto en la Biblia. Margarita resolvió que la fe reformada tenía que ser predicada en París. Ordenó que un ministro protestante predicara en las iglesias, pero los dignatarios papales lo habían prohibido. La princesa abrió su palacio para ello. Todos los días se predicaría un sermón y se invitó a la gente a concurrir. La ciudad nunca había sido tan conmovida por la palabra de Dios. La temperancia, la pureza, el orden, la laboriosidad estaban reemplazando la ebriedad, el desenfreno, la pelea y la holgazanería. Muchos aceptaron el evangelio, pero la mayoría del pueblo lo rechazó. Tras estos episodios, Calvino tuvo que huir y pudo ir hacia el sur, donde nuevamente Margarita lo pudo resguardar y pudo seguir con su tarea de evangelización. Un pobre adherente a la fe reformada fue capturado por miembros de las asambleas y fue amenazado de muerte. Se le ordenó que condujera al emisario papal a la casa de todo protestante de la ciudad. El miedo a las llamas prevaleció y este hombre aceptó traicionar a sus hermanos. Morín, el detective real, hizo temblar a toda la ciudad. Fue el reinado del terror. Estas personas murieron como conquistadoras, con una persistencia inconmovible. Los perseguidores se sintieron derrotados. No había púlpito tan eficaz como la hoguera de los mártires. El gozo sereno que iluminaba el rostro de esas personas mientras eran llevadas al lugar de ejecución proclamaban con irresistible elocuencia las bondades del Evangelio. Pero algo peor le esperaba a las personas de esta época. Se creó la Orden de los Jesuitas, la más cruel, inescrupulosa y poderosa, dice el texto. Un principio fundamental de la orden era que el fin justificaba los medios. Mentir, robar, hacer el mal y asesinar eran cosas dignas de elogio si servían a los intereses de la Iglesia. Con el fin de darles mayor poder, se publicó una bula que establecía la Inquisición. En muchos países, miles y miles de hijos educados fueron muertos u obligados y otros a huir de sus países si no querían aceptar
las enseñanzas del jesuitismo. Pero había victoria aún para la Reforma. Si bien Roma utilizó medios para apagar la luz de la Reforma y que la Edad Media se transformara en la edad más oscura, las naciones más humildes y menos poderosas, como la pequeña Ginebra, Holanda, combatieron contra la tiranía de España, la desierta y estéril Suecia, quienes ganaron victorias para la Reforma. Casi 30 años Calvino trabajó desde Ginebra, procurando el avance de la Reforma para toda Europa. Su conducta no fue perfecta, sus doctrinas no fueron libres de error, pero él fue la clave para proclamar verdades de una importancia especial para mantener el protestantismo frente a la ola papal, promover a las iglesias reformadas la sencillez y la pureza de vida. Desde Ginebra salían publicaciones y maestros para esparcir las doctrinas reformadas. Desde este punto esperaban todos los países recibir instrucción y ánimo. La ciudad de Calvino llegó a ser un refugio para los perseguidos reformadores de toda Europa occidental. Eran recibidos cálidamente y los cuidaban amablemente. Podrían encontrar allí un hogar. Como hemos visto en este capítulo, el protestantismo pasó por muchas dificultades, pero Dios siempre tiene a su pueblo remanente que le es fiel hasta el final, inclusive hasta la muerte. Que eso nos anime a nosotros también a entregar, si fuese necesario, nuestra vida para que podamos dar a conocer el nombre de Jesús, el único intercesor y salvador de este mundo y de nuestras vidas. Para mí es uno de los capítulos más interesantes de este libro y los invito a que lo puedan leer completo. Próximamente estaremos compartiendo un capítulo más y les invitamos a que se conecten a otro videito de Modo Vida para compartir otro capítulo de este libro, El conflicto de los siglos.